Buenas, queridos amigos de Al Mayadin. Hoy, en el Día Internacional de Al-Quds, Jerusalén, quisiéramos hacerles una breve presentación sobre la importancia de Jerusalén, Al-Quds y la mezquita de Al-Aqsa, y sobre la actualidad en cuanto a la causa palestina. Jerusalén es una ciudad histórica y ocupada por la entidad sionista de Israel. Su historia es rica en importancia tanto geográfica como religiosa, lo que la convirtió en un objetivo importante para el colonialismo, y así fue ocupada en 1948 en la Nakba palestina por las fuerzas sionistas, cuando ocuparon el 78% de la tierra de Palestina, y en ese momento fue ocupada Jerusalén Oeste, y el área restante había permanecido por un tiempo bajo el control de las fuerzas jordanas, y es Jerusalén Este, que luego cayó también bajo la ocupación sionista en 1967. Desde las primeras horas de su ocupación a la ciudad de Jerusalén, las autoridades de la ocupación israelí han tratado de cambiar los rasgos árabes de la ciudad, construyendo nuevas fronteras artificiales, judaizando la ciudad e inventando de la nada un legado histórico a sus medidas para sitiarla y aislarla de su carácter palestino, islámico y cristiano a través de los siglos, creando múltiples asentamientos, muros de separación y puestos de control militar, acompañados de un desplazamiento forzado y sistemático del pueblo palestino de Jerusalén, reemplazándolo con colonos judíos extremistas. Por lo tanto, el llamado a liberar Jerusalén y el resto de Palestina no es un llamado racista, ni es un llamado sectario, no. Se trata de un llamado a liberar la tierra de las bandas sionistas ocupantes como parte de un plan colonial integral que comenzó y continuó desde 1948 y luego en 1967, y devolver esta tierra a sus dueños originarios, los palestinos, musulmanes, cristianos y judíos, y no los judíos que trajeron de las 4 latitudes del globo terrestre para convertirlos a la fuerza en un pueblo que no existe como tal. Entonces, Israel busca desde su fundación como fuerza colonial lograr el control de manera total a esta ciudad, el desplazamiento de su población y la judaización de sus monumentos sagrados, utilizando los medios más poderosos y brutales, tales como la represión y el terrorismo, para sofocar la firmeza de los combatientes y del pueblo palestino en resistencia en Jerusalén. Ante esta dolorosa realidad nos preguntamos, ¿cómo terminará este juego o incluso este ciclón? ¿Qué pasará con el pueblo palestino? ¿Cuál es el simbolismo de la ciudad de Jerusalén? ¿Cuáles son los peligros que enfrenta Jerusalén? Debido a que Jerusalén es el corazón de Palestina, el origen de la historia, su principio y su fin, su apariencia exterior y su esencia, muchos estaban convencidos de que debido a la situación en la que vivía el mundo árabe en términos de creciente debilidad, corrupción y tiranía, el ocupante veía en esta situación su oportunidad de seguir adelante con sus planes diabólicos sin rendir cuentas a nadie. Cualquier observador de los acontecimientos en la región árabe durante los últimos 70 años se da cuenta claramente de que todo lo que enfrenta esta región está relacionado de una forma u otra con la causa palestina y más aún con Al-Quds, Jerusalén. Se dijo también que los que se oponen a la normalización con el ocupante, que no entendía nada de política, y que la normalización tiene muchos beneficios educativos y económicos, y que la paz a cualquier precio era la solución. Pero quedó demostrado a través de los años que el beneficiario era solo el Estado ocupante. En el mundo árabe contemporáneo, si queremos soñar en un futuro mejor, es necesario recordar repetidamente que Jerusalén y con ella toda Palestina son el origen
y el kit del asunto en esta región. Pero Jerusalén hoy tiene espada y escudo, en todos los frentes se levantan los puños, la guerra por la liberación de Palestina continúa desde la unidad de los escenarios hasta la unidad de los frentes. El mayor ataque con misiles desde el Líbano hacia el norte de Palestina ocupada, ese fue el mayor desde el año, digamos, 2006, la guerra en julio del 2006. 34 misiles fueron disparados desde la zona costera en el sur del Líbano, al sur de la ciudad de Tiro, hacia los asentamientos israelíes en el norte de Palestina ocupada. En un corto periodo de tiempo relativamente, nadie se ha atribuido la operación. Originalmente el gobierno israelí y su ejército de ocupación dijeron o filtraron, mejor dicho, a través de periodistas que creían que Hezbollah no tiene nada que ver con los ataques con misiles y que son organizaciones palestinas las responsables del lanzamiento de esos misiles. Los israelíes saben que los ataques con misiles desde el sur libanés están relacionados con lo que estaba pasando en la mezquita de Al-Aqsa. Salvas de misiles contra el Golán después de agotarse la paciencia de Siria. Parece que la respuesta se ha convertido en un deber y ha llegado su momento. Los ataques con misiles al Golán anunciaron el inicio de la acción ofensiva y que Siria no se quedaría en la estrategia de la paciencia y que de ese modo la unidad de los frentes será completa después de haber logrado la unidad de los escenarios palestinos de lucha en la ronda de Saif al-Quds, la espada de Jerusalén. Otras novedades indicativas importantes vinieron del Sinai, cuando el ejército egipcio dijo haber encontrado lanzadores de misiles de largo alcance preparados contra el puerto de Eilat desde el Sinai. Entonces fue, bueno, primero entendible que se lanzarían cohetes de corto alcance tipo Katyusha o Grad desde el Líbano o desde Siria y que se llevaría a cabo una operación elaborada para disparar desde el Valle del Jordán, pero que se lancen también o se estaba preparando para lanzarse desde plataformas de misiles de largo alcance desde el Sinai. Esto sí es fuerte. ¿De dónde vino eso? ¿Y quién lo instaló? ¿Y dónde estaba el ejército egipcio y la seguridad israelí y los acuerdos de Camp David que aún son efectivos e implementados? ¿Será una señal de advertencia a Israel de que la tempestad se ha conformado ya y que ya no va a poder Israel controlar las cosas a su alrededor? Al-Aqsa y el gobierno sionista de extrema derecha por un lado, el surgimiento de la resistencia por otro, y la expansión de la cultura de la resistencia y el surgimiento del espíritu popular, rechazo a la normalización, todo esto en su conjunto produjo cambios en el equilibrio de poder en el mundo y también en la región, y más en particular entre los árabes, especialmente después de las reconciliaciones que se registraron recientemente entre Irán y el Reino de Arabia Saudita. Todos parecen trabajando en un mismo ritmo y con un objetivo central: Jerusalén, la liberación de los lugares santos y el derecho del pueblo y de la nación palestina a la tierra y a la soberanía, y esforzándose para levantar la injusticia y poner fin a la agresión y a la entidad colonial. Y todo esto también se entiende al leer las indicaciones de la negativa de Jordania a escuchar las solicitudes israelíes de evacuar a los fieles de Al-Aqsa. Contra la mezquita de Al-Aqsa hay un intento serio y persistente, sistemático, de la ocupación israelí de judaizar esa mezquita. Hay un pueblo que ha estado presente durante 1400 años en este lugar, rezando en esta mezquita y en sus explanadas, y es una de las mezquitas más sagradas para los musulmanes. Los israelíes vinieron y decidieron que convertirían esta mezquita en un templo judío bajo el título de reconstruir un templo judío en el mismo lugar.
que la mezquita de Al-Aqsa. Prácticamente están trabajando dentro de un plan claro, explícito y sistemático para judaizar la mezquita de Al-Aqsa. Y tienen una experiencia anterior, que es la experiencia de la mezquita Ibrahimi en la ciudad de Hebrón, en la Cisjordania ocupada, que la dividieron en sus horarios, es decir, hay días en que los musulmanes rezan y otros días en que rezan los judíos, a través de una decisión impuesta por una potencia ocupante. Incluso hasta Estados Unidos, patrocinador de Israel, considera esta área como un área ocupada. Así que es un plan sistemático, como hemos dicho, para llegar a imponer un hecho consumado, para cualquier acuerdo futuro que ellos están buscando lograr. Este es también el preludio de la demolición de la mezquita de Al-Aqsa y la construcción de un templo judío. Este asunto significaría el fin de la presencia palestina en la ciudad de Jerusalén, porque en el proceso de judaización de los barrios antiguos de la ciudad, estos fueron casi vaciados incluso de los cristianos y los colonos vienen y residen en las casas de los árabes, musulmanes o cristianos, que son los palestinos, en la propia Jerusalén. Y así día tras día hay un esfuerzo para vaciar la ciudad santa de su población palestina y convertirla en una ciudad completamente judía. Todo esto está pasando y tiene un contexto político, y es acabar con la causa palestina, poniendo fin a cualquier discusión sobre el tema de los refugiados palestinos y su retorno. Más bien está discutiendo la posibilidad de un nuevo desplazamiento de los palestinos. Ahora Israel tiene algunas voces de los participantes en estas marchas y protestas que reclaman también la solución de dos estados, un estado israelí y otro estado palestino. Pero la mayoría de la sociedad israelí rechaza cualquier presencia palestina en las tierras de la Palestina histórica y rechazan también cualquier entidad cuyo nombre sea el futuro Estado palestino. Hay una apuesta prácticamente de los palestinos, sobre los palestinos, de que se verán obligados tarde o temprano a emigrar o desplazarlos en el futuro, lo que significa que el proyecto de desplazamiento todavía existe, lamentablemente. A cambio de ese asunto, el pueblo palestino y los pueblos árabes se niegan a reconocer la legitimidad de la existencia de una entidad llamada Israel en las tierras palestinas y, por tanto, rechazan cualquier violación de la mezquita de Al-Aqsa. Hay un consenso palestino de rechazar las medidas israelíes y de evitar por todos los medios a su alcance que los sionistas lleven a cabo sus planes. Hay una encuesta del Centro Árabe en Washington, se hizo en el año 2022 y fue publicada en el 2023 y muestra que más del 84% de los árabes en todos los países árabes rechazan la normalización con Israel, sean cuales sean las circunstancias. Y la mitad del 16% restante dice que vincula su aprobación a la normalización con Israel al establecimiento de un Estado palestino. Y por lo tanto existe incluso un consenso árabe para rechazar la normalización con Israel. O sea, hay solo un 8% de los árabes que apoyan la normalización. Pero por otro lado, se está formando algo similar a un consenso israelí también, de rechazar el establecimiento de cualquier Estado palestino. Por tanto, estamos ante una etapa no menos peligrosa que en el año 1948, lo que exige no solo al pueblo palestino, sino a todos los países vecinos de Palestina ocupada, encabezados por el Líbano, que está tan pegado, que nos prepararemos porque al parecer Israel empeñada en judaizar la mezquita de Al-Aqsa y Jerusalén y Cisjordania, y luego querrá desplazar a los palestinos de Cisjordania y de Jerusalén, y en el futuro también dentro de las tierras ocupadas en 1948, después de proclamar su Estado judío con sus leyes
y así se impondrá nuevamente al Líbano, Siria, Jordania, Egipto y quizás otros países árabes una nueva ola de éxodo de palestinos. Pero hoy en día todo ha cambiado y ya no estamos en el 48, ni siquiera en el 67. Hoy nos enfrentamos a dos opciones. O la opción palestina, que significa aferrarse a la tierra hasta liberarla, o la opción israelí, que significa la judaización de todo el suelo palestino, la mezquita Al-Aqsa, Al-Quds y Cisjordania, y en consecuencia el desplazamiento de los palestinos. Eso lo dijo un colega, Hassan al-Leikh. Son dos opciones las que están sobre la mesa. En el contexto del proyecto palestino, estos misiles fueron lanzados desde territorio libanés para decirles al ejército de ocupación y al gobierno israelí que el pueblo palestino no permitirá las acciones que se están llevando a cabo en la mezquita de Al-Aqsa y en la ciudad de Jerusalén. Israel ya no tiene libertad de acción hacia el Líbano como antes, ni con la franja de Gaza como antes. La resistencia palestina en todas sus facciones representa hoy a la mayoría del pueblo palestino, que lleva la bandera del proyecto de resistencia en Palestina. Y el eje acaba de decir su palabra clara y contundente. Dañar la mezquita de Al-Aqsa o ponerla en peligro, esto significa que la región se explotará en llamas. Son dos opciones, no hay una tercera, o el proyecto israelí o el proyecto del pueblo palestino. Palestina es nuestra, es de su pueblo palestino originario y su capital, Al-Quds. Queridos amigos, gracias y que la paz los acompañe a todos.